Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos Radio Escuchas de Nesa Radio 97.3 FM. Les agradezco que una vez más estén con nosotros y con nosotras en este día ya bastante frío, que están llegando los fríos, parecen fríos de invierno, pero no, apenas estamos en otoño y los fríos ya se empiezan a resentir. Bueno, su amiga Verónica Andrade les saluda y les da la bienvenida. Les agradece nuevamente que estén con nosotras y con nosotros caminando aquí por Senderos a la Paz. También un saludo muy afectuoso a nuestro compañero operador técnico que ya se me fue aquí de la vista, pero bueno, le agradezco muchísimo a él que esté al pendiente de todo lo que se requiere para poder estar al aire con todas y todos ustedes, y que estamos todavía a distancia, ya próximamente estaremos por ahí en cabina y bueno, ahí podemos estar viéndonos en vivo. Y también recordarles que tenemos un canal de Facebook, bueno, más bien una página de Facebook, ahí nos pueden encontrar por la tarde. Este programa lo estamos haciendo en vivo, sin embargo, más tardecito lo van a poder tener y en el Facebook, y también ahí les recordamos que a través del Facebook, cada vez que hagamos transmisiones en vivo, pueden ustedes hacernos donativos. Para nosotros son muy importantes y a través de estos donativos, bueno, nosotros podemos seguir estando al aire con todas y todos ustedes. También agradecerle a nuestra gran familia de Nesa Radio 97.3 FM por esta gran y maravillosa familia que tenemos, porque hacen posible que estemos todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días, con todo el equipo de operación técnica, las coordinaciones, nuestros directivos. Especialmente aquí le quiero enviar un saludo a nuestra compañera y amiga, nuestra directora Rocío Román Fernández, que bueno, ella dirige los rumbos de este gran proyecto de Nesa Radio, y a nuestro compañero también, por supuesto, Alejandro Reyes, que siempre está al pendiente de todo lo que se requiere, que incluso fue el que adornó la cabina el día de hoy, bueno, hace algunos días, y bueno, ahora luce así de bonita gracias a esta iniciativa de nuestro compañero, que siempre está al pendiente de que todo funcione a la perfección. También recordar ese teléfono en cabina 55 22 28 01 33. Quien quiera dejarnos algún comentario, algún mensaje e incluso quererse poner en contacto con nuestra invitada el día de hoy para hacerle alguna pregunta, con todo gusto estamos aquí para servirles. Ahí tenemos nuestro equipo y por supuesto nos estarán pasando la llamada o el comentario. También les hago la invitación para que vayan a nuestro canal de Facebook, perdón, a nuestro canal de YouTube. Ahí pueden encontrar casi todos los programas que tenemos de Senderos a la Paz. Ahí los pueden encontrar para que los puedan compartir, los puedan comentar, pues también les agradecemos muchísimo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que no hemos atendido a lo largo de estos 4 años, y creo que ya era hora que pudiéramos hablar de ese tema tan importante para el desarrollo de las comunidades, el desarrollo de las organizaciones, el desarrollo de nuestra familia. Bueno, para todo lo que pudiéramos utilizar se requiere tener este conocimiento, entenderlo, y para ello tenemos el tema del día de hoy, lo hemos denominado equilibrios de poder, espacios colaborativos. Pues esto nos sugiere, este título nos sugiere hablar de cómo poder entender los desequilibrios que se puedan dar también en las relaciones que tenemos con
pues en este mundo social que todos tenemos que vivir necesariamente y que de alguna manera nos ayudan o contribuyen para en lugar de confrontarlos, poder colaborar para poder tener espacios más pacíficos. El día de hoy tenemos a una gran invitada, les decía yo, que viene, bueno, que está desde la Ciudad de México y que nos está acompañando pues para hablar de este tema. Ella es nada más ni nada menos que Alejandra Betanzo. Pues bienvenida a tu casa de Nesa Radio, mi querida Alejandra, y a la par de que nos puedas dar un saludo, pues coméntanos también quién es Alejandra Betanzo. Bienvenida. Mm, claro que sí, muchísimas gracias, Verónica, por la invitación y gracias a Nesa Radio también por abrir estos espacios, a seguir pues fortaleciendo como estas narrativas de paz, ¿no? Em, yo, bueno, me dedico acompaño organizaciones, acompaño grupos, comunidades, equipos que tienen la intención de lograr un objetivo colectivo, ¿no? Y bueno, creo que todos y todas hemos vivido eh, lo- los retos que implica lograr algo juntos, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, tenemos muy claro que en equipo se logran más cosas que al agregar distintas perspectivas, al agregar diversidad, al agregar distintas formas de ver las cosas, pues podemos lograr mucho más que lo que podemos lograr en solitario. Y al mismo tiempo, pues son grandes los retos, ¿no? Los retos para lograr hacer esto en colectivo y pues mi anhelo es que cada vez más personas podamos tener las herramientas, las habilidades, los enfoques necesarios para lograr, para que el hacer cosas juntos sea algo más disfrutable, ¿no? En donde los conflictos sean bienvenidos porque tenemos la confianza de que podemos navegarlos y, y aprovecharlos de forma constructiva, ¿no? Muy bien, pues suena interesante lo que vamos a platicar el día de hoy por tu experiencia, mi querida Ale, y pues agradecerte que estés con nosotras y con nosotros aquí para platicar de este tema tan, pues poco atendido por nosotros, pero pues no solamente por nosotras, sino creo que pues prácticamente en nuestras relaciones sociales poco se habla de él, lo vivimos constantemente, pero no logramos a veces detectarlo y eso nos genera conflictos que son prácticamente innegables, ¿no? Y para ello quisiera Ujú. empezar, pues, preguntándote para que vayamos entrando en materia. Ayúdanos a entender un poquito para entender qué podemos comprender por equilibrios de poder, mi querida Ale. Ujú, ujú. Claro que sí. Pues bueno, como humanidad, hemos aprendido ya por milenios a construir sociedades jerarquizadas. Ujú, Em, de alguna manera ya está como en nuestro ADN como muy enraizada la idea de que los recursos son escasos. Y como los recursos son escasos, no alcanzan para todos. Y como no alcanzan para todos, pues entonces el de enfrente siempre es un posible competidor, ¿no? Y crecemos pues teniendo miedo de ese otro, con desconfianza, con nuestro corazón cerrado, ¿no? Y sobre todo, pues desde muy pequeñitos aprendemos que hay que saber dominar, que hay que lograr tener más poder para poder acceder a más recursos, ¿no? Y, y entonces desde muy pronto entramos en dinámicas justamente pues de desequilibrio de poder, ¿no? En donde ujú, eh, pues no solo es como quién tiene más poder que otros, sino también si yo tengo más poder, cómo uso ese poder o cómo no uso ese poder, ¿no?
Sí, Entonces, empezaría por ahí, Verónica, como entender que no sé si tal vez podemos, digo, requeriría una tesis doctoral que el poder desarrollar qué es el poder, ¿no? Pero si podemos coincidir en una mínima definición que es el poder como una capacidad para influir o para cambiar un estado de cosas, para cambiar emociones, una capacidad para influir en decisiones, una capacidad para alterar percepciones, ¿no? Eh, en todas nuestras relaciones, absolutamente en todas nuestras relaciones, hay una dinámica de poder, claro. en donde eh, a lo mejor ambas personas creemos que nuestras necesidades tienen prioridad sobre las del de enfrente, en función de cómo están estos equilibrios de poder, se priorizan más las necesidades de uno o de unos sobre las de otro, Así ¿no? es. Más o menos. Ujú, Sí, así sale. Y creo que esto lo podemos vivir cotidianamente en cualquier espacio donde nos desenvolvemos, en el trabajo, en la familia, en la comunidad, en la escuela. Y bueno, estos diferentes tipos de poder puede entender, mi querida Ale, entonces, que estamos hablando tanto de, o pueden existir diferentes tipos. Platícanos un poco de esos ujú, poder, de ese poder donde nosotros a lo mejor no nos percatamos, pero siempre está ejerciendo sobre nosotros, aunque no queramos, aunque nosotros digamos también somos personas empoderadas, hay ujú, un poder que está atrás ahí, que ujú, nos está llevando o empujando a algo. ujú, ¿Cómo ujú. podríamos determinarlas, mi querida Sí, Ale? sí, 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 claro que sí. Em, bueno, a mí me parece fascinante, ¿no? Hablar del poder porque es algo que siempre está presente, pero no necesariamente lo vemos ni necesariamente estamos conscientes, ¿no? De él. Ujú, Em, de entrada, pues yo diría que hay distintas esferas de poder, ¿no? Y entonces, la primera esfera es la esfera del poder personal, que es la que tú mencionas ahora, ¿no? Yo me siento empoderada o no me siento empoderada. ¿Y esto de qué depende? Pues de los recursos internos que yo tenga, para conservar mi agencia, para decidir cómo puedo o cómo quiero responder a lo que sucede, ¿no? ujú, El poder personal tiene que ver con autoconocimiento, autoconciencia, autoestima, autovaloración, eh, pues recursos que uno puede o no tener las oportunidades de ir construyendo a lo largo de la vida, ¿no? Em, entonces esa es la primera esfera, diría yo. La ujú, segunda esfera es la esfera de el poder que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Y en estas relaciones interpersonales, yo diría que hay dos factores que influyen en si tengo más o menos poder que la otra persona. Por un lado está el rol. ¿Cuál es el rol que yo juego en esta relación? ¿Soy la mamá? ¿Soy el hijo? ¿Soy la maestra? ¿Soy el terapeuta? ¿Soy el piloto de avión? ¿Soy el mediador? ¿Soy el juez? ¿Soy el policía? Eh, o incluso en las relaciones de pareja, ¿no? Bueno, pues soy la pareja, ¿no? Ahora, en estas relaciones, pues como son las relaciones de pareja, por poner ese ejemplo, pues en principio habría un equilibrio de poder entre las partes, ¿no? Distinto a maestra-alumno, padre-hijo, donde los roles muy claramente distintos, o sea, le dan más poder a uno sobre el otro, ¿no? claro. Bien, ahora está toda esta parte del estatus. El estatus que influye también en qué tanto más poder tengo que otra persona. Y aquí entran en juego pues los grupos a los que pertenezco. Por ejemplo, si yo soy mujer o soy hombre, o si no me identifico ni con ser mujer ni con ser hombre. Entra en juego si pertenezco como a grupos que son mayoritariamente o no necesariamente mayoritarios, pero que tienden a tener más poder que otros, ¿no? Dependiendo del color de piel, del nivel socioeconómico, de la escolaridad.
em, de mi historia, mi ciudadanía, si soy extranjero o soy de mi salud mental, si soy de una religión, si tengo ciertas creencias políticas, todas estas como características, yo diría sociodemográficas, socioeconómicas, que me sitúan en un estatus que es más valorado en una cierta sociedad o en un Ujú. cierto contexto, que también generan esta diferencia de poder, ¿no? Y lo dejaría ahí porque pues podemos hablar también de poder estructural, poder colectivo, poder sistémico, pero puede ser como demasiado, ¿no? Demasiado complejo. Sí, ahí incluiríamos el poder económico, el político, el social y lo que se va adquiriendo y se van generando esferas sobre esferas. Por eso decíamos que el poder siempre va a estar ahí, aunque no Sí. lo veamos, ¿no? Y aunque digamos que estamos empoderadas o empoderados, al final de cuentas existe un poder detrás. Y Alejandra, en ese sentido, ¿cómo podríamos decir que que el equilibrio de este poder puede ser una base para poder colaborar? ¿Cómo podríamos hablar Mm. desde la toma desde la confianza, la toma de soluciones, perdón, sí, de decisiones y resolución de conflictos? ¿Cómo podemos decir que el poder, perdón, el equilibrio del poder, ahora sí vaya la redundancia, tiene el poder de generar espacios de colaboración, mi querida Ale? Ujú. Sí, pues justamente em, esta forma de pues, aprendida en nuestra cultura en la que de manera muy pues ya normalizada, unos ejercen poder sobre otros, em, lo que va generando, o sea, lo que es en la práctica es que se priorizan las necesidades de unos sobre las necesidades de otros. Esto que, ¿cuál es el efecto? ¿Qué es lo que genera? Pues va generando desconexión, va generando desconfianza, va generando bloqueos en la comunicación y va generando sobre todo pues mucho resentimiento, ¿no? Porque claro, pues las personas que tienen menos acceso al poder y que de manera sistemática y de manera repetida y de manera frecuente ven que sus necesidades no son vistas o no son consideradas, lo que va ocurriendo es que ya no confían en que en la relación, ¿no? Y eso va generando, pues, debilitando la conexión y hace mucho más difícil el poder generar colaboración, ¿no? O sea, yo por qué voy a querer colaborar o por qué yo voy a querer contribuir de forma, desde un lugar de disposición y ganas, si veo que constantemente, pues, no soy visto, no soy reconocido, no soy tomado en cuenta, ¿no? Entonces, pensado, digamos, si quisiéramos pensar en cómo pasar de las relaciones de dominación a las relaciones de colaboración, lo que implica básicamente es aprender a compartir el poder, ¿no? Aprender a poner las necesidades de todas y todos en el centro. No sé si Sí, hasta sí, ahí claro. podría. No, Ujú. suena interesante. Hablas de bueno, de dos cosas importantes, ¿no? Eh, el poder sentir ese poder, el vivirlo, es también hablar de sentirnos valorados, ¿no? Eh, de poder entender esa parte que el otro nos reconoce, ¿no? Para, digo, para poder entender que se puede ir generando Ujú, equilibrios. Y hablabas tú exactamente. de recobrar o la pérdida de la confianza del otro o de los otros, pero también de cómo poder recobrar esa confianza que se puede ir perdiendo por las relaciones naturales que tenemos todos, ¿no?
cuando no sabemos Ujú, comunicarnos, cuando no sabemos negociar, cuando no sabemos, en fin, todo lo que genera que se vaya debilitando las relaciones, no nada más de dos personas, sino incluso comunitarias. Y ujú, hablabas de la priorización, Ale, de las necesidades, que a veces se, se, se sobrepasan o cómo podemos llamar, van por encima de las ujú, necesidades de otros y eso ujú, también, aparte de que genera la desconfianza, pues genera la nulidad total de que la gente se sienta involucrada y reconocida en un proyecto, no sé, en lo que pudiéramos estar haciendo como comunidad. Y ujú, eso es muy difícil a veces detectarlo, Ale. O sea, ¿cómo podemos ujú, detectar? Porque decimos, no, a veces lo podemos entender como un simple enojo, como ya no querer participar. Pero mm, los líderes de las organizaciones, ahora sí vamos a entrar en la materia importante en la que tú te mm, desarrollas, justamente tienen que identificar eso, mm, tienen que entender la importancia de cómo desarrollarlo entre la gente que los rodea y incluso contagiarlos para que la gente sea reproductora de esto, ¿no? ujú, ujú. ¿Cómo se puede lograr eso que se ve tan difícil, mi querida Ale? Sí, 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 sí. Fíjate que eh, es, creo que de las cosas más difíciles, justamente lo que estás mencionando, es que esto en muchas ocasiones, el movimiento hacia dinámicas en donde pueda haber un mayor equilibrio de poder, muchas veces pues debe venir de las personas que tienen más poder, ¿no? En este caso, pues de los liderazgos en las organizaciones. Y hay una paradoja muy interesante que se produce con este fenómeno del poder, que es que justamente las personas que tienen menos poder no se atreven a decir, a reclamar, a levantar su voz, a decir, esto no está funcionando para mí, ¿no? No me gusta esto de no ser visto, de no ser tomado en cuenta, de que mi voz no se escuche. Em, y muchas veces no solo no es que no se atrevan, sino a lo mejor ni siquiera son conscientes de que es una dinámica que no está funcionando porque la ven normal, ¿no? Entonces, uno de los retos más grandes es poder traer esto a la conciencia de las personas para poderlo ver, ¿no? Y poderse dar cuenta. Y, y la paradoja que así le llama un investigador de Stanford que se llama Dasher Keltner, así se llama su libro, La paradoja del poder, ¿no? Que dice, es cuando las personas están en una posición de poder, van desarrollando menor y menor, o sea, va disminuyendo su capacidad para empatizar con quienes tienen menos poder. Va disminuyendo van teniendo cada vez más puntos ciegos, más dificultad para entender que cuando ellos están presentes, las personas modifican su comportamiento para complacerlos. Entonces ellos piensan, muchas veces muchos líderes en organizaciones me dicen, pero no, o sea, aquí no hay ningún problema, nadie me ha dicho nada, ¿no? Pues no, justamente por eso, porque no te lo dicen porque te tienen miedo, básicamente, ¿no? Ujú. Entonces, como el ayudarles a las personas que están en posiciones de liderazgo a darse cuenta de esto es un reto grande, ¿no? Em, Porque además hay muchos líderes que les gusta verse a sí mismos como, no, pero si yo soy súper horizontal, ¿no? Y nadie me ha dicho que no les gusta, ¿no? Pues sí, ¿no? No, 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 y difícilmente te lo van a decir si tú no logras abrir un espacio seguro en el que las personas realmente vean que levantar la voz no va a tener no va a tener una consecuencia de represalias, ¿no? Claro. Eh, la gente tiene mucho miedo a perder su trabajo, a, a- a- a no gustarle al jefe, ¿no? A no caerle bien el jefe, a que lo empiece como a lo mejor a marginar o a excluir de cosas. Entonces, siempre es como, qué horas son? Pues la hora que usted diga, jefe, ¿no? O sea, es como Sí, lo que claro. usted diga, ¿no? Sí, es un Ujú, riesgo, ¿no? El tratar de empoderarse cuando se está
en situación de desventaja, Ujú, pues es complicado. Pero ahí ujú, viene la gran paradoja que tenemos, ¿no? ¿Cómo ujú, poder ahora sí ese desequilibrio, cómo irlo equilibrando? ujú, Porque depende de las 2 partes, ¿no? De quien dirige la organización, el movimiento social, el que dirige la escuela, el que dirige a la comunidad, o sea, no sé, toda mm, las gama de organizaciones que podemos tener en esta sociedad para ujú, que vayamos generando esos equilibrios. ujú, O simplemente, ¿no? Digo, yo he estado en una situación como trabajador, a lo mejor no le voy a decir, como tú dices, a mi patrón, ¿no? Que las cosas ujú, están funcionando mal, porque a lo mejor el que da las órdenes, el supervisor, el coordinador, pues resulta que es el hijo, es el familiar, pues ¿cómo me voy a enfrentar a él? Yo ujú, reconozco que tengo esa gran desventaja, ¿no? ujú, Pero ¿cómo podemos hacer quienes tenemos esa desventaja para poder ir quitando esas cosas que nos evitan, eh, pues generar equilibrios o ujú, poder empezar a levantar la voz? Pues es complicado porque siempre esa desventaja del poder termina oprimiendo al que está justamente en desventaja, ¿no? ujú, ujú, Pero antes de que me respondas, te voy a dejar en esta pregunta porque nos tenemos que ir a un breve corte de estación. ujú, El tema está muy interesante, hablar de este tema del poder y los equilibrios y los desequilibrios, y sobre todo los equilibrios que necesitamos empezar a hacer como personas, que incluso empiezan por uno mismo, cómo empezamos a equilibrar nuestras ideas con nuestras acciones y demás, son así como que fundamentales. Para ver si nos puedes dar algunos tips, algunos ejercicios, y a lo mejor que empecemos en nuestra familia, ¿no? Ya vamos agarrándole la onda a esto, y esto nos puede ayudar a empezarlo a replicar allá afuera donde convivimos. No se vayan, ujú. quédense con nosotras y con nosotros. Estamos hablando del tema equilibrios de poder, espacios colaborativos. Estamos en compañía de Alejandra Betanzo, que viene a compartirnos el día de hoy, bueno, este tema tan interesante. Estamos en Senderos a la Paz, no se vayan, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí caminando por Senderos a la Paz. Eh, ya me estaba asustando porque teníamos un problema aquí de conexión, pero bueno, ya estamos con todas y todos ustedes. Les recuerdo, estamos en Senderos a la Paz, en esa radio 97.3 FM, con el tema de hoy, equilibrios de poder, espacios colaborativos, en compañía de Alejandra Betanzo. Pues, Ale, pues te dejé una preguntota que yo creo que requiere como de 5 programas, pero pues danos luz, ¿cómo podemos empezar a equilibrar los poderes en nuestros espacios? Pues a lo mejor en los más cercanos, ¿no? Donde iniciamos en el hogar. Ahí, por ejemplo, el tema que decías hace rato, que tienes toda la razón y qué importante es entender que en una relación de pareja, por ejemplo, ahí el equilibrio debe estar parejito. Ahí sí, el que está uno prueba, empiezan a haber dificultades, ¿no? Cuando vienen los hijos, empiezan otras condiciones, ¿no? Pero platícanos, ¿cómo pudiéramos empezar a encontrar al menos esos foquitos que podríamos empezar a calarle brita, ¿no? Que nos dé la Ujú, oportunidad pues, de generar y contribuir a espacios colaborativos, Ale. ujú. Sí, 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 muchas gracias. Em, a mí me gusta mucho pensar en esta metáfora cuando hablo de esto y es, imaginemos que en una calle va un tráiler junto a una bici, ¿no? El tráiler, pues, es esa persona que tiene mucho más poder. Y tiene mucho más poder, o el tener mucho más poder implica que puede hacer mucho más daño, ¿no? Em, la persona que va en la bici, pues, eh, todo lo contrario, ¿no? Difícilmente puede hacerle daño a la persona que va en el tráiler o al propio tráiler. Em, sin embargo, no quiere decir que no tenga capacidad de hacerle daño, ¿no? Em, y no porque quiera, estoy yo pensando en quién le va a hacer daño a quién, sino sobre todo el entender que en la medida en que tú tienes más capacidad de hacer daño, tienes más responsabilidad. Más poder conlleva más responsabilidad, ¿no?
un terapeuta con un paciente, un médico con un paciente, una, un, una maestra con un alumno o maestro, ¿no? Una madre con un hijo, sobre todo si el hijo es pequeño, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en una posición de más poder, entender que tener poder no es ser mala persona, tener poder, está bien tener más poder, no es que esté bien o esté mal, simplemente así es, ¿no? Y entonces la pregunta es qué hacemos con ese poder, ¿no? Y si realmente tomamos ese poder con la responsabilidad que esto conlleva, ¿no? Porque incluso no usar el poder también tiene unos impactos, ¿no? Muy grandes. Entonces, otro ejemplo que me gusta dar en esto es como si el piloto de avión pues ya están todos listos para arrancar, sale de la cabina y le pregunta a los pasajeros, bueno, ¿y quién quiere manejar hoy, no? O ¿a dónde les gustaría ir? Pues no, o sea, tú eres el piloto y si no tomas esa responsabilidad porque tú eres el que sabe manejar, puedes hacer mucho daño, ¿no? Entonces, estoy hablando ahorita sobre todo del lado de la persona que tiene más poder y de la responsabilidad que esto conlleva. En ese sentido, si la pregunta es cómo podemos construir relaciones en donde haya más equilibrio de poder, y pensando incluso como dentro de la familia o en una relación de pareja, eh, pues el primer paso es tomar conciencia y hacer visible esas dinámicas de poder, poderlas ver, poderlas nombrar, ¿no? Poderlas hacer explícitas, ¿no? Y entender que si yo tengo más poder, es muy probable que a la persona que tenga menos poder que yo le cueste mucho más trabajo decirme cosas, ¿no? Entonces yo desde este lugar de más poder, ¿cómo puedo hacérsela fácil? ¿Cómo puedo transmitirle de manera creíble, si soy un jefe o un dueño de una empresa, cómo puedo transmitirle a mis empleados que es bienvenida la crítica, que es bienvenido el que puedan expresar si algo no está funcionando para ellos, ¿no? Cada vez que alguien se atreve a decir algo que puede ser incómodo, que puede incluso ser una crítica, celebrarlo y agradecerlo, decir gracias, gracias porque sé que para ti no es, Ujú. por la relación que tenemos, no es fácil que tú puedas expresar esto. Entonces, eso manda el mensaje a los demás de que es bienvenido el levantar la voz, ¿no? Además, es importante tener mecanismos o canales eh, eh, anónimos o canales seguros en donde la gente pueda expresar estos malestares. De esa manera me aseguro que estoy enterándome de cuando la gente no la está pasando bien, de cuando hay algo que no está funcionando, de cuando yo estoy haciendo algo que está teniendo un impacto en las personas y que no me estoy dando cuenta, ¿no? Esta es como la respuesta más fácil porque desde el poder hay más que se puede hacer, ¿no? Ahora, desde quien tiene menos poder, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo puedo yo lograr equilibrar el poder? Entonces, nuevamente yo diría que es muy importante, digo, hay una parte que implica eh, cultivar el poder personal, Ujú. ¿no? El poder cultivar la autoconfianza y la autoestima, ¿no? Y la autovaloración. Esto implica pues también cultivar, fortalecer la valentía y el coraje, porque a veces levantar la voz puede tener un costo y Claro. da miedo, ¿no? Entonces, el poder actuar aún con miedo, ¿no? Y aquí, desde mi punto de vista, entra o puede ser crucial el poder aprender, fortalecer habilidades de comunicación, ¿no? Ujú. Habilidades para poder dar retroalimentación. Yo en particular trabajo con un enfoque, con una metodología que se llama, es la comunicación no violenta.
ujú, La comunicación no violenta no tiene que ver con hablar bonito o no usar groserías o no levantar la voz, sino la comunicación no violenta tiene que ver, es mucho como cuando se habla de asertividad, ¿no? O sea, es cómo puedo yo compartir mi verdad, ¿no? ¿Cómo puedo yo compartir mi experiencia de una manera que sea más fácil para la otra persona recibirla o escucharla, ¿no? En claro, donde yo tenga más probabilidades de que la otra persona, en vez de cerrarse y ponerse a la defensiva, porque eso es como hemos aprendido a comunicarnos, es mucho desde este lugar de querer tener la razón, mostrar que el otro está equivocado, el querer como controlar al otro, avergonzar al otro, señalar, ¿no? ujú, Entonces, si lo hacemos desde ese lugar, lo que generamos es que el otro se cierre, claro, generamos defensividad, generamos resistencia. Entonces, ¿cómo hacerlo de una manera que la persona pueda permanecer abierta y con ganas y con curiosidad de escucharme, ¿no? ¿Qué es lo que puedo, de qué manera puedo comunicarlo? eh, que no implique endulzar, que no implique descafeinar lo que quiero decir, ujú, que sea decir lo que realmente pienso, pero de una manera eh, que tenga como principios pues el cuidado, el respeto y alineado como al propósito de lo que ese equipo o esa organización pretende lograr juntos, ¿no? No sé sí, si claro. esto es claro. Sí, 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 muy claro. Y bueno, pues podríamos echar de manera independiente, incluso en nuestro primer círculo familiar, intentar generar esto, ¿no? La idea que das tú de hablar con, generar espacios o algún lugar donde se pueda uno desplayar sin que haya ese tipo de represalias, ¿no? Y Ujú, también, cómo podemos nosotros, como seres humanos y sociales, el poder generar espacios que nos ayuden a colaborar para el bienestar social, mi querida Ale, que es el que creo que todo mundo persigue y que cuando estamos en más convivencia allá afuera con la gente, pues es lo que todo mundo desea, ¿no? Y lo tenemos en mente que aunque no sepamos cómo hacerlo, o muchos no sepamos cómo hacerlo, siempre creo que es un recurrente, ¿no? De que la gente esté pensando cómo pueda estar bien, ¿no? A lo mejor de ujú, manera individual, pero pues también con la otra parte, ¿no? ujú, Que eso se puede irradiar de alguna manera cuando lo hacemos una forma de vida, Ale, ¿no? ujú, El ujú, poder hacer espacios colaborativos. Cuando no tenemos ni idea, pues vamos dando palos de ciego y es muy ujú, difícil entenderlo, ujú, pero cuando se forma parte de la vida, pues ya sale de manera pues casi casi natural. Y ujú. Alejandra, en esos desequilibrios de poder y platícanos, ya nos hablaste un poco de las consecuencias, nos decías que se pierde la confianza, las tomas de decisiones son arbitrarias, pues se tiende a destruir incluso cuando no se toma desde esa perspectiva. De los desequilibrios de poder y háblanos un poco sobre los desequilibrios de poder, o más bien, platícanos más sobre esos desequilibrios de poder, qué consecuencias pueden tener en nuestra vida cotidiana y qué impacto pueden generar de alguna manera en la colaboración que vivimos. Hablemos desde la dominación que tú nos hablabas hace rato hasta la falta de motivación de que la gente pueda seguir creciendo y pueda seguir dando lo mejor de sí, ¿no? En un Ujú, grupo de organización, porque pues eso te mata cualquier cosa, ¿no? Cualquier intención cuando ese desequilibrio es tan, pero tan marcado. ujú, ujú. Sí, 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 sí. Y desafortunadamente sí, digamos, es algo que creo que sí nos va a tomar tiempo como sociedad entender, ¿no? Porque las inercias y está como a un nivel como muy institucionalizado en las organizaciones, como el creer que la única manera es la jerarquía, la dominación, la verticalidad, como que da mucho miedo trabajar de forma más horizontal porque se tiene como en el fondo una creencia de que eso va a generar caos, ¿no? De que si le consultamos a las personas
qué funciona mejor para ellas, pues a lo mejor se nos va a salir esto de las manos, ¿no? Y lo que es cierto es que a mí me inspira mucho un libro que se llama Reinventando las organizaciones. Es Ujú. un libro que escribió un hombre que era consultor y que en un momento dado se puso a investigar qué, cuál es la tendencia en las organizaciones. O sea, algo, él dice, se llama Frédéric Laloux, ¿no? Como Federico, pero en francés, Frédéric, y Laloux se escribe Laloux, Laloux. Entonces, Frédéric Laloux dice, algo está roto en las organizaciones. Y él tiene estadísticas muy interesantes de cómo las personas, sobre todo como en organizaciones, en todo tipo de organizaciones, de hecho, eh, hay una desmotivación, hay una apatía, Ujú. ¿no? La gente dice, pues ya para qué si de todos modos no me van a hacer caso, ¿no? Donde pues no estoy de acuerdo, no estoy cómodo con la forma en que me tratan o no creo que esta sea la manera más efectiva de hacer las cosas, pero ya no tienen como ni las ganas, ni la disposición de invertir energía en cambiar las cosas. Entonces hay un desenfado, incluso a nivel de liderazgo, hay un desgaste muy grande, ¿no? En términos organizacionales, porque, porque no, pues sí, esta forma de funcionar, eh, pues que heredamos del siglo XX, del siglo XIX, ya no es efectivo para el tipo de contexto en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Las organizaciones de hoy se están enfrentando a a un contexto en el que es cada vez más cambiante, un contexto que está en un continuo fluir, ¿no? Eh, Ujú. Decía yo, como uno hace su planeación estratégica en enero, ¿no? De esto es lo que vamos a lograr y estos son los indicadores y esto y esto y esto. Y a los 2 meses ya hay una pandemia y entonces resulta que todo lo que planeamos, este, Cierto. vamos a tener que cambiarlo, ¿no? Entonces, digo, la pandemia es el caso extremo, pero digamos, la economía está en constante flujo, todo el tiempo hay una cada vez mayor interdependencia en el mundo, ¿no? Por la globalización y entonces los cambios tecnológicos van a una velocidad vertiginosa ahora con la inteligencia artificial, o sea, es cambio, 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 cambio. Y los cambios en el contexto, lo que pues requieren de una organización es que sea capaz de adaptarse de manera ágil a los cambios, ¿no? Y entonces, organizaciones verticales, jerárquicas, rígidas, ya no funcionan en ese oleaje ¿no? Que requiere el poder estar constantemente eh, adaptándose e integrando, metabolizando como la información nueva y tomando cada vez más decisiones, ¿no? Entonces, Frédéric Laloux lo que encuentra es que las organizaciones que están pudiendo ser más resilientes a este tipo de contexto son las organizaciones que tienen esta agilidad, ¿no? Y entonces él estudia como son más o menos 12 casos de organizaciones que están funcionando ya, no de una forma ni horizontal ni vertical, sino con nuevas formas como creativas. Él les llama las organizaciones turquesa, ¿no? Del color turquesa. Y estas organizaciones lo que tienen como de forma predominante son, yo diría, dos características o tres. La primera es que aprenden a compartir el poder, que aprenden a construir capacidades en todas las y los colaboradores y colaboradoras, de manera que todas y todos puedan ejercer en un momento dado un rol de liderazgo, ¿no? Que tengan las habilidades para resolver conflictos o abordar conflictos, que tengan las capacidades para manejar sus emociones, para manejar el estrés, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, es por un lado el liderazgo compartido, por otro lado la autogestión, mucho es formas organizativas que pues han surgido varias metodologías como la sociocracia, la holocracia y otras como derivadas de estas, que lo que permiten es que las organizaciones, que los equipos dentro de las organizaciones funcionen de forma cada vez más autogestiva, ¿no? Y mucho de lo que requiere el funcionamiento de esta forma autogestiva es tener mucha claridad en cuál es el propósito de la organización y cuáles son los valores que se quieren nutrir, los valores que se quieren cuidar para lograr ese propósito. Sí, pues qué interesante lo que comentas y ojalá muchos, sobre todo los espacios laborales, pudieran desde hacer la planeación estratégica, como lo comentas, encontrar y detectar esas deficiencias, todo lo que pudieran requerir porque, por ejemplo, yo que laboro en el Centro de Conciliación Laboral, es increíble cómo hay muchas empresas que tienen constante rotación de trabajadores. Dice, bueno, ¿y por qué constantemente tienen esto, no? Y cuando se Ujú, les hace ver, oiga, algo está pasando con el que está despidiendo a la persona, no lo hacen de forma adecuada, no lo están haciendo de forma correcta, algo está pasando, ya revisen, ¿no? O sea, como que empiezan esos focos rojos, pero la gente no le pone mucho interés a esto y ese tipo de organizaciones, en este caso en el ámbito laboral, eh, que incluso son de las que más utilizaban las planeaciones estratégicas y como que ya lo ujú, han dejado de lado. Yo no entiendo si es por esto que tú comentas de que ahora una planeación estratégica no tiene una duración de un año, sino tiene ujú, incluso etapas y hay que irlas modificando en el transcurso del tiempo, ¿no? ujú, Pero hay quienes ya incluso hasta la dejaron, ni siquiera las consideran, ¿no? Como que es algo, ya tan natural que se vaya la gente. Y dijo, bueno, tan natural no es que la gente no esté de acuerdo o que alguien esté despidiendo constantemente a la gente, ¿no? Pero ujú, bueno, eso nos da señales de que algo está pasando, ¿no? Y así como pasa en el ámbito laboral, pasa en otras esferas, ¿no? En la ujú, educativa, o sea, algo está sucediendo que no se está logrando generar estos espacios de colaboración. Y ya para ir cerrando, mi querida Ale, ¿cómo ujú, podríamos nosotros hablar de esa, decías tú hace rato, la verticalidad ya es algo que no es funcional en estos momentos, en esta sociedad, por todos los cambios que hemos vivido como sociedad, ¿no? ujú, Lo ideal sería lo horizontal. ujú, ¿Cómo generamos espacios de colaboración horizontales? Así, en esta sociedad que entre que se manifiesta decir lo que no le gusta y entre el temor, ¿no? ¿Cómo podemos ir generándola de poquito a poquito? Y hablemos, por ejemplo, de algunas estrategias para fomentar este equilibrio de poder y qué ujú, herramientas tenemos, qué podríamos hacer para promover la participación equitativa, el desarrollo de las habilidades, por ejemplo, de la comunicación y la negociación, que tanto nos faltan y que nadie nos enseña a vivirla, ¿no? De niños nadie nos enseña a negociar. Lo vamos ujú. aprendiendo en el transcurso de la vida para que tienen esas habilidades, hay que nacen con esa habilidad, pero quienes no nacemos con esa habilidad, ¿cómo la podemos desarrollar, mi querida Ujú, Ale? ujú. Sí, pues definitivamente, digamos, creo que es necesario darnos cuenta de que a veces el invertir en este tipo de capacitaciones se ve como un gasto, ¿no? Como, Sí. ay, no, pero es que ahorita no podemos, no tenemos tiempo, no tenemos dinero. Y el tema es que realmente se trata de una inversión. O sea, eh, cuestiones como lo que tú mencionas del fenómeno de la rotación de personal, por ejemplo, son súper costosas para una empresa. Sí, Entonces, claro. si lograran como darse cuenta de los costos que conlleva el no atender la situación de raíz, eh, pues estarían convencidos de que vale la pena invertirle, no, y no solo es a la capacitación, ¿no? O sea, hay una parte que tiene que ver con capacitación de desarrollo de habilidades, pero hay otra parte que tiene que ver con transformar la cultura organizacional, Ujú.
y con integrar dentro de la organización, yo le llamo de la infraestructura organizacional, mecanismos que permitan metabolizar, que permitan gestionar Ujú, 5 cosas, ¿no? La primera es los conflictos. Es como al día de hoy muchas organizaciones no acaban como de aceptar que los conflictos son naturales, que conforme haya más de una persona en un lugar, va a ujú, haber conflicto, ¿no? Y que el conflicto no solo, o sea, puede ser muy costoso si no contamos con una infraestructura que nos permita atender el conflicto, ¿no? Si no estamos preparados para atender el conflicto, porque lo que es costoso del conflicto no es el conflicto en sí, es el no saber cómo gestionarlo o ujú, gestionarlo de manera inadecuada, de tal manera que escale y que aumente, conlleve un aumento en los costos, ¿no? Entonces, digamos, yo diría la primera es como aceptar que va a seguir ocurriendo el conflicto y entonces tener claro cuáles son los mecanismos que vamos a tener en nuestra organización para atender esos conflictos cuando sucedan, ¿no? Em, y no solo se trata de contar con habilidades, sino también contar como con un protocolo, ¿no? A ver, paso 1, paso 2, ¿a dónde van las personas que están viviendo conflicto y que no lo están pudiendo gestionar solas, ¿no? ujú, ujú, ¿Hay algún apoyo que puedan recibir de recursos humanos? ¿Cómo es ese apoyo? ¿No? O sea, como tener mucha claridad. El segundo sistema que a mí me parece como súper fundamental para una organización es el sistema de retroalimentación, ¿no? Que tiene que ver con crear culturas organizacionales en donde sea cada vez más normal el que fluya la retroalimentación, ¿no? Porque los conflictos básicamente ocurren cuando no somos capaces de, de gestionar la retroalimentación. Las personas empiezan a tener malestar y como no hay un canal, entonces pues empieza el chisme, empieza el radio pasillo, empieza la contaminación, ¿no? Que empieza como a enrarecer, a empeorar, a debilitar la confianza. ujú, Entonces, canales efectivos para que la retroalimentación pueda fluir y ser integrada de manera constructiva, pues pueden ser fundamentales, ¿no? Y voy a mencionar las otras 3 áreas de manera rápida, o sea, es conflictos, retroalimentación, cómo tomamos las decisiones en esta organización. Y el cómo tomamos las decisiones tiene que ver con a quiénes consideramos, a quiénes escuchamos para tomar esas decisiones, a quién informamos cuando tomamos esas decisiones, ¿no? Eh, ¿Quiénes tienen voz y quiénes tienen voto, ¿no? Al tomar decisiones. La cuarta es flujo de recursos. ¿Cómo repartimos los recursos? ¿Cómo generamos los recursos en esta organización? Eh, ¿Cómo balanceamos las cargas de trabajo? ¿Quién toma esas decisiones? ¿No? Y la última es el flujo de información. Muchas veces las dificultades, los retos organizacionales tienen que ver con falta de comunicación. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que todos los que necesitan X información la van a recibir a tiempo? ¿No? ¿Cómo evitamos que empiece a haber como distorsiones en la comunicación? ¿Cómo comunicamos un despido, por ejemplo? ¿No? Y los impactos que eso puede tener en las personas, en su motivación, etcétera. Bueno, aquí son algunas de las ideas. Ahí está cerrado tu micro, Vero. Qué interesante tema. Es muy largo y ojalá haya posibilidad después de platicar sobre este tema que acabas de comentar, desglosar estos 5 pasos que podríamos tener en cualquier organización para que podamos tener espacios así como se plantea en teoría, de forma colaborativa, ¿no? Donde puede imperar la paz, donde pueda ver la participación de todos los de los que integran esa organización y lo importante, ¿no? Que los resultados se vean allá afuera
como una parte, ya sea, y se reflejarán en todo aspecto, ¿no? En lo económico, en el éxito, en todo lo que implica en que esos 5 engranajes puedan estar funcionando de forma adecuada, ¿no? Y Ujú, que ujú, podamos vivirlo. Bueno, pues el tema lo vamos a dejar hasta aquí, mi querida Ale. ujú, ujú, Estuvo muy interesante. Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido el día de hoy esta información, porque creo que quienes nos están escuchando en este momento pudiera quedarles la idea de que se pueden generar esos espacios equilibrando los poderes de quienes lo comparten y sobre todo que la colaboración sea de éxito, mi querida Ale. Y pues ujú. tu conclusión, y te pido también que nos digas en dónde te pueden localizar para quienes nos estén escuchando y que digan, ay, sí, queremos una planeación estratégica, ayúdanos a identificar estos elementos porque queremos ser más exitoso nuestro negocio, nuestra empresa, nuestra Ujú, escuela, lo que sea. ujú, Ayúdanos con tu despedida y sobre todo con esta información. ujú. Muchísimas gracias. Sí, pues a lo mejor mi reflexión final iría en el sentido de entender que lo fácil es la guerra, lo fácil es pelear, lo fácil es pues lo que ya hacemos ahora, que vemos que muy claramente no está Ujú, funcionando, ¿no? Y que por lo tanto la paz, construir paz dentro de las organizaciones, no implica la ausencia de conflictos. claro. La paz es la capacidad para manejar los conflictos de manera constructiva, el poder tomar conciencia de crear espacios donde las personas se sientan seguras, donde las personas se sientan cuidadas, donde se sientan valoradas, eh, digamos, un piso indispensable para poder construir organizaciones sanas, Ujú, exitosas y resilientes, ¿no? muy bien. Y sí, los invito a, pues me pueden buscar en Facebook como Alejandra Betanzo, pero también tengo un sitio web y les voy a decir cuál es la dirección es www.elpoderdelnosotros.com. Lo voy a repetir, www.elpoderdelnosotros.com. Pues Ujú, y también tengo una página en Facebook con el mismo nombre. muy bien, pues muchísimas gracias, mi querida Ale. Gracias por compartirnos el día de hoy, pues esta gran reflexión y la importancia que tiene en este caso el tema del día de hoy. Pues agradecerles a todos, no sin antes comentarles, perdón, que tenemos el alerta hoy por mí, que es ese espacio que ponemos a su disposición para que las personas que quieran que se difundan la ficha de las personas desaparecidas o extraviadas de sus seres queridos lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Si es necesario que te podamos ayudar en esto, comunícate con nosotros a cabina 55 22 28 01 33. También recordarte que somos parte de la Asociación Mundial, AMAR, la Asociación Mundial de Redes Comunitarias, y que como somos una radio comunitaria sin fines de lucro, nos mantenemos por nuestras propias aportaciones y que también te pedimos encarecidamente que nos apoyen con una aportación económica en especie, que también te puedes comunicar a cabina para que nos puedas apoyar y bueno, este gran proyecto radiofónico pueda seguir al aire. Bueno, también recordarte que tenemos interesantes programas el día de hoy, ya viene Su Tinta, viene Navegante también. Pueden escuchar la programación de toda la semana, seguramente les va a interesar. Pueden visitar también nuestra página de internet para que también ahí verifiquen cuál es la programación que tenemos. Muchísimas gracias a quienes nos estuvieron escuchando el día de hoy. Muchísimas gracias en cabina, a los que estuvieron apoyando, mi querido David. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.